domingos son de el asado o las pastas, la familia o los amigos. Y de Falta en Vido, el magazine de los domingos. Bien, continuamos en este Falta en Vido y el que continúa en línea, en comunicación con nosotros, es Alejandro Vidós, que había dejado, conversando sobre este tema de la forestal, una incógnita ahí picando, Luis. Sí, continúa, Alejandro, con tu desarrollo. Sí, no, por ahí estaban remarcando un poco el tema de la herencia, más allá de la herencia cultural que ha dejado este ciclo de explotación, ha sido el tema de la herencia cultural, digamos, ideológica, cultural, claro, sociológica, que ha dejado una impronta muy fuerte en el norte. Es decir, vos recordás que la forestal era una empresa que había generado pueblos, había generado, digamos, núcleos urbanos, y alrededor de esos núcleos, toda una red, digamos, de explotación del quebracho colorado, donde vos tenías clases sociales muy marcadas y muy diferenciadas. Estaban los gerentes, los dueños de las fábricas, los empleados, que eran las personas que realizaban tareas administrativas, los obreros de las fábricas, y después en los montes, en condiciones de total y absoluta explotación, que es lo que muy bien ha marcado Gastón Gori en varias publicaciones, estaban los hacheros que vivían en situaciones terribles de explotación y hambre. En esta población que queda después de que la forestal se va, ha quedado marcada una mentalidad muy conservadora, pero sobre todo una mentalidad de mucho sometimiento. A ver, esta cuestión de decir que, bueno, el jefe siempre tiene razón, de que la empresa vino a darnos trabajo, de que los ingleses eran una especie de seres superiores y ultradotados de las mejores características. Vos cuando entrevistás a la gente todavía te siguen diciendo esto, y vos cuando le planteas, por ejemplo, la cuestión de que, bueno, pero ustedes estaban explotados, vivían muy mal, comían salteados, sus hijos se enfermaban, dice, sí, pero los que tienen la culpa de eso eran los argentinos, no los ingleses. Es decir, la lectura... De la represión también, de la represión de la policía propia, digo, claro, también tenían la culpa los obreros. Claro, porque no hay que olvidar que la forestal había generado su propia moneda, con la cual le pagaba a los empleados. Es decir, un obrero trabajaba explotando el quebracho. La empresa le pagaba con la moneda, que era de la forestal. Como un vale. Donde solamente servía para adquirir productos de los almacenes de la forestal. Es decir, la forestal, digamos, el dinero era un ciclo de dinero que entraba y salía por la misma caja, si se quiere. Y claro, cualquier forma o intento de organización, de resistencia, de sindicalización, siempre fue fuertemente reprimido por la gendarmería volante, que era, es decir, estaba compuesta en realidad por los elementos represores del Estado, pero también en su momento la forestal creó una policía propia, que en realidad eran como matones, digamos, que actuaban generando miedo y persiguiendo a los obreros. Y eso te demuestra la imposibilidad de sindicalización que muchas veces tuvieron los obreros, incluso allá por el año 1919, 1920, hubo huelgas muy grandes en la forestal. ¿Y qué hace la empresa La Forestal? Pide ayuda al Estado. ¿Y el Estado qué es lo que hace? Envía al ejército, ¿no? Recordemos el Estado provincial. El Estado nacional. El Estado nacional. Manda el ejército. Recordemos que un conocido teniente, Juan Domingo Perón, vino en esas excursiones punitivas que el ejército hacía acá en el norte santafesino. Y hay toda una leyenda en torno a que Perón disolvió estas huelgas no mediante el uso de las armas, sino mediante el diálogo con los obreros. Nosotros en realidad cuando investigamos teníamos nuestras dudas sobre el tema,
pero que Perón estuvo en el norte, sí, estuvo en esta acción punitiva que el ejército, digamos, que el Estado Nacional se compromete con esta empresa privada para reprimir a los obreros que estaban manifestando, porque sus condiciones de trabajo eran terribles, y porque sobre todo, claro, la empresa, la forestal, siguiendo los ciclos económicos internacionales, cada tanto cuando la demanda del producto caía, lo que hacía directamente era cerrar las fábricas o despedir muchísimo personal, y eran miles de personas que quedaban sin trabajo. Sí, a la espera de un mejor precio. Claro, ellos especulaban con la llegada con la vuelta o el retorno de una mejor cotización del quebracho, del tanino, y bueno, eso acarreaba esta situación que vos bien describís. Sí, por supuesto. Es decir, es el típico ciclo de la empresa de inversión extranjera que viene al país, explota los recursos, explota la mano de obra del país, se lleva el dinero. Mira, un ejemplo para más datos. La empresa La Forestal pagaba al Estado Nacional una determinada cantidad de impuestos. En este momento no recuerdo el monto. Vamos a suponer 100.000 libras esterlinas le pagaba al Estado argentino. Esta misma empresa extranjera, por ser inglesa, le pagaba al Estado inglés 1.000.000 de libras esterlinas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, la empresa, al ser inglesa, le pagaba al Estado inglés por el hecho de estar operando fuera de su territorio, más que lo que le pagaba 10 el país, veces más, claro, de los impuestos que pagaba en la Argentina. Vos sabés que... Sí, discúlpame. Vos sabés que en relación a esto que planteás del coloniaje cultural, un poco lo charlábamos días pasados cuando te invitábamos para esta entrevista, Alejandro. Sí. Bueno, una situación similar se dio con el caso de la Fiat aquí en Santa Fe. La Fiat, vos sabés que en el Parque Industrial Sauce Viejo estaba radicada y generaba alrededor de 8.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta con los talleres y bueno, todos los servicios de tercerización y de repuestos, todas las provisiones de elementos que se hacían desde distintos talleres. 8.000 puestos de trabajo, muchísimo, ¿no? Para lo que era la Santa Fe de entonces, un polo industrial muy fuerte. Y cuando vos hablás muchas veces con obreros, ex obreros de la Fiat, después de venidos taxistas, o bueno, comerciantes, o empleados públicos, o lo que sea, ellos te dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros acá los obreros robaban piezas, desarmaban motores, entonces se crea todo un gran mito, ¿no? Que como diciendo que la Fiat se fue por culpa de algunos pequeños rateros, claro, que en el volumen general global sabemos que es insignificante lo que se podía robar. Quizás se robaban motores, seguro, pero en el todo no era insignificante, ¿no? Pero vos fíjate, y aparte perdiendo de vista que, como toda empresa automotriz que recibe por parte de un Estado en particular exenciones de impuestos, infraestructura, cuando por un tiempo determinado, y cuando eso se termina, cuando esos impuestos comienzan a hacerse efectivos y las empresas, en este caso automotrices, tienen que volver o tienen que comenzar a pagar los impuestos como cualquier empresa, se van. Claro. Es una situación similar, ¿no? Seguro, digo, desde el punto de vista del coloniaje cultural, ¿no? Seguro, porque no hay que olvidar que esa mentalidad queda, sobre todo, fuertemente arraigada en las clases populares. Y te doy un ejemplo de esto. La forestal se termina de ir del todo allá por los años 60, plena época de efervescencia política en nuestro país. Al norte santafesino llegan muchísimos de estos, lo que llamamos después los curas obreros, ¿no? Muy relacionados con la idea de los curas del tercer mundo y la teología de la liberación posteriormente y demás. Yo he entrevistado a algunos de ellos y estos, o sea,
esta gente me hablaba de lo muy difícil que era en el norte de Santa Fe generar una mentalidad distinta, es decir, una mentalidad de resistencia, de trabajo cooperativo, de autoestima. Sí, si querés desde el punto de vista psicológico, la autoestima había desaparecido porque siempre estaba esta idea de que tenía que venir alguien de afuera a generar trabajo, alguien de afuera a rescatarlos de la situación en la que estaban, porque ellos solos no lo hubiesen podido hacer. No servía. Y los esfuerzos, digamos, que se han hecho posteriormente en este sentido, siempre han resultado, digamos, han tenido escasos resultados. Ya que, como te digo, o sea, esta combinación de beneficios que la empresa daba, más represión militar, más el apoyo que tenía por parte del Estado nacional y provincial, todo esto hace un conjunto de que fundamentalmente los trabajadores hayan visto la forestal en realidad, y al momento de hoy la sigan recordando, como una empresa que les dio todo, es decir, generó lo que en el norte nunca hubo: ferrocarriles, puertos, caminos, rutas. Por ejemplo, algo tan simple como te diría, mira, el abastecimiento de ropa y comida. Vos decís, bueno, pero ¿y después no? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Sí, se cortó. Hubo que generarlo por otras vías. Entonces la percepción inmediata, ¿cuál era? Mira, acá teníamos trabajo, teníamos comida, teníamos escuelas, teníamos educación, y de repente no hay nada. Se terminó todo. Alejandro, claro, y Alejandro, la verdad que nos da para seguir y se nos acabó el tiempo. Es un tema apasionante y bueno, te teníamos, decíamos, en la lista de columnistas de este Falta en Vido, y creo que con este tema y con otros malos la vamos a seguir. Será un placer. Buenísimo, un gusto hablar con ustedes. A través de toda la 93.3 está saliendo para todo Reconquista ahí, por Radio M. Así que el saludo a toda la gente y agradecerte. Abrazo grande, Alejandro. Perfecto, un abrazo para ustedes. Muchas gracias y buen domingo, Alejandro Gracias, Vidós. Igualmente para ustedes. Alejandro Vidós hablando de la forestal aquí en este Falta en Vido completito, un Falta en Vido que va a seguir, que sigue porque se viene la política, va a venir nuestro amigo Guillermo Acrich en instantes, nos hacemos compañía hasta el mediodía y camino a la parrilla.